largas vegetaciones. Durante el día la mayoría de los parques se vuelven en sigilo cementerios, que solo resucitan para ver pasar flores que los muertos ofrecen a sus círculos más íntimos. Contra Passepartout de la literatura, contra el ángel caído, contra vos, contra ti que me llevas de la mano. Los fantasmas no chillan como los vivos. Su voz es grave, tiene el aire cadencioso de los que nada esperan. Su sombra no es como la luz, no tiene espaldas. Fumemos un cigarro, dice el fantasma de Canterbury. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos aquí, estamos escuchando en La Máquina de Pensar, abriendo estas palabras, una voz, un locutor, alguien que era un hombre de radio. Me refiero al poeta Salvador Puig. Vamos a tratar de hablar durante toda esta semana de este poeta apalabrado, Salvador Puig como poeta apalabrado, en honor un poco a esta antología que editó la poesía completa de Salvador Puig, editada por la Biblioteca Nacional y por la editorial Linardi y Rizzo. Contiene toda la poesía de Salvador Puig, no solo la edita, sino el último libro inédito, Memoria del Habla, con un prólogo de Roberto Prato, y es un libro imprescindible. La verdad que vale la pena comprarlo porque es un libro imprescindible para conocer a uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX en Uruguay, de los uruguayos, alguien que gravitó y alguien que, como dice Alfredo Fresia, de Salvador Puig, es un poeta unánime porque generó desde el principio una unanimidad en torno a su poesía en cuanto al nivel poético, al nivel de decantación poética que tiene este hombre, Salvador Puig. Salvador Puig, para que más o menos nos vayamos conociendo, nació en 1939 y falleció en el 2009 en la misma ciudad, en Montevideo, Uruguay. Quiero decirles que tengo al flaco Germán ahí en la puesta a punto, en la producción del programa, y a Jorge Pozzi lo tenemos en los controles de la máquina de pensar de este día de hoy. Salvador Puig, un detalle que no dije, nos estuvo leyendo Árboles Secos, es un poema del último libro, en su momento inédito, y la voz que nos llega es de una grabación que tenemos de cuando estuvo por Sopa de Letras. En su momento le dedicamos todo un programa y en el cual estuvo, sé que le gustó mucho, le pareció muy interesante, incluso un detalle no menor, por lo menos para mí es algo interesante o algo reconfortante, mejor dicho, en este libro, en esta antología que editó la Biblioteca Nacional, Apalabrados, que está la edición al cuidado de Alicia Migdal. Tiene un prólogo muy, pero muy sustancioso, un prólogo de un nivel altísimo de Eduardo Milán. También está el prólogo inédito en su momento de Roberto Prato sobre Memoria del Habla. En Apalabrados, este libro de Salvador Puig, hay toda una cronología que está muy interesante, y en esa cronología una de las cosas que se dice es que en el 2000, en la última década, los últimos 9 años de Salvador, vino, la difusión de su obra, y entre la difusión de su obra menciona el libro, la antología menciona su pasaje por Radio Uruguay, menciona su pasaje por Sopa de Letras. Bien, esa entrevista donde él nos leyó varios poemas y donde él conversó con nosotros, la vamos a pasar mañana, fragmentos vamos a pasar de esa entrevista, y durante toda la semana vamos a escuchar la voz de Salvador Puig leyendo esa poesía, varios poemas que leyera en ese momento. Salvador Puig, un poco para seguir un poco ubicándonos en esta semana, fue un poeta, comunicador y periodista. Esto es importantísimo, es un hombre de radio El Espectador, que estuvo vinculado a Alfredo Zitarrosa. En su momento alguien dijo, eran todos hombres de locutores con voces de locutor, eran Alfredo Zitarrosa, era Salvador Puig, que en ese momento en su vida profesional se llamaba Becker Puig, ese es su primer nombre, Becker Salvador Puig. Y después estaba Enrique Strásula, que tiene una voz muy importante también, y otro poeta, Rolando Fayet, también, gente de radio, los 4 de la década del 60, por decir algo, y tienen una voz muy especial, un estilo parecido, más allá de que obviamente son estéticas totalmente diferentes, pero los 4 leían espectacularmente bien.
Para decirle simplemente, Salvador Puig, nació en el 1939, falleció en el 2009, fue poeta, comunicador y periodista, actuó como corresponsal de las agencias internacionales Reuters entre el 76 y el 82, y ANSA desde el 82 hasta el 2004, ejerció la crítica literaria en el semanario Marcha de Montevideo entre el 67 y el 68 y fue colaborador en otras publicaciones. Recibió varios premios, el Bartolomé Hidalgo en el 93 y el Morosoli por el conjunto de su obra en el 2000. En el 2001 obtuvo el primer premio del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría Inéditos y luego por el mismo libro en la categoría Éditos. Actuó reiteradas veces como jurado en muchos lados y sus libros publicados no son muchos. Esto es interesante, es un poeta unánime, como dijo Alfredo Fresia, unánime en cuanto a la recepción de los lectores y de la crítica, pero tiene muy pocos libros. Uno es La luz entre nosotros, de 1963, Apalabrar, quizás el libro más singular de él, de 1980, Lugar a dudas, del 84, Si tuviera que apostar, del 92, Por así decirlo, del 2000, En un lugar o en otro, del 2003, Escritorio, en el 2006, y por último este inédito que sale editado ahora, que se llama Memoria del habla. Salvador Puig más o menos está presentado, es alguien que fue definitivo en su momento y es alguien muy admirado. Para hablar durante toda la semana y para empezar esta semana le doy la bienvenida al poeta y reseñista, no voy a decir crítico, reseñista, el periodista Juan de Marsilio. ¿Cómo anda, Juan? Yo bien. Respecto a Salvador Puig, aspiro en algún momento a ser también el profesor de literatura Juancito de Marsilio, porque tiene, con la dificultad que tienen los poetas mayores, que en esta época de obviedad no escriben obvio, que no es lo mismo escribir sencillo que escribir obvio, y lamentablemente estamos mal entrenados a pedir obviedad, pero es un poeta que debiera llegar a las aulas en algún momento. Pero vos decís que no está en secundaria todavía. Se puede dar, el problema es que una de las cosas que pasa en Uruguay, buena y mala al mismo tiempo, que si tú pensás en todos, fíjate los nombres que vos citaste de gente que confluyó a trabajar de locutora en El Espectador, bajo el mentorazgo de un gran poeta, don Vicente Bassomaglio, muy olvidado ahora. Pero si vos pensás en gente que concluyó su obra de los 80 para acá o la viene realizando, debes tener unas 400 o 500 obras poéticas meritorias o finiquitadas o en proceso que le pueden decir algo con cierto grado de cercanía a buena parte de la escasa cantidad de lectores de poesía que hay, que ese es el otro problema. Para esos 400, 500 poetas de alguna atendibilidad en una treintena, obviamente, si hablamos de los que concluyeron su obra en la década del 80, en puridad te vas hacia los años 60, o sea, en un medio siglo, estás hablando de, con suerte, unos 3, 4 mil lectores de poesía, que obviamente no siguen a todos esos lectores, los en proceso y los ya a esos autores, perdón, los en proceso y los ya finiquitados. Lo cual quiere decir que es un país donde la poesía de grandes poetas tiene un enorme riesgo de guadaña y olvido. Por eso es que es bienvenible este libro, esta obra junta, completa, de Salvador Puig, precisamente porque además ayuda el ver los 7 libros, si no me falla la memoria, juntos, a aventar esa idea de el libro es apalabrar, haciéndole sombra a todo lo otro. No voy a negar yo que los méritos de apalabrar es un librísimo. Cuando lo leí en su momento me dio vuelta como una media. Claro, pero ahí está también, me parece que también está el impacto que genera un libro en determinado momento. Vos podés hacer libros superiores a palabrar, pero de repente es en un momento... Un libro es el libro y su recepción en el momento y a posteriori. Y tiene que ver incluso en el contexto, y tiene que ver incluso, no es lo mismo en un año donde haya 3 o 4 libros magistrales, en aquel silencio, que en un año donde no haya ningún libro magistral. Pero más, entonces el impacto, y en el caso de Salvador Puig, un poco para conversar ya directamente, hay un detalle que obviamente lo vamos a decir durante toda la semana.
entre el primer libro, La luz entre nosotros, y Apalabrar, fue un poeta que estuvo 17 años y además con una enorme quema de materiales que no le satisficieron. Entonces, no lo dudó. Esos 17 años de silencio son un prólogo importantísimo para sacar un libro que encima impactó. Sí, mira, yo hay una cosa en la que caí en la cuenta cuando tuve que reseñar este libro para El País. Vos fijate lo que llega a decir al principio de Apalabrar, en el primer poema, al final del primer poema, que ni el hastío ni la desesperación son situaciones reales. Anda a escribir eso en 1980. Pues claro, ahora, ya no con el diario del lunes en la mano. Claro. Ahora, a 32 años casi de eso, cualquiera dice, no, pero aquello ya no era difícil, era la apertura democrática. Pero mirá que en el 80, los primeros sorprendidos de que ganara el no en el plebiscito fueron los votantes del no, que iban a hacer la heroica y defender los prestigios. Vos lo decís muy bien en tu reseña, y es una reflexión para mí muy interesante, muy certera. No es lo mismo estar en el 80, leer Apalabrar, sabiendo que 4 años después va a venir la democracia, que pensando que van a pasar 20 años para que no venga la democracia. Y nadie lo sabía. Porque era pensable en esos días. Exacto, en el 79 y en el 80 era como el Tercer Reich, iba a durar toda la vida. Porque no había ninguna oposición. Entonces, no es lo mismo en ese momento ir caminando la persona de a pie normalmente a que esperar la apertura democrática. Con todo esto que estamos diciendo, más allá de que es un sabio señalamiento de Juan de Marsilio, es para un poco contextualizar el impacto que pudo tener este sin duda, ¿no? Pero además, sobre todo, porque ese casi 2 décadas de silencio, 1,5 litros largo, mostraron una trayectoria cambiante. Para empezar, un libro como La luz entre nosotros, muy influido por el magisterio personal de Basomaglio y por la poesía de Guillén, de Jorge Guillén, en lo estilístico, de un castellano castizo muy poco montevideano, un libro adusto, si se quiere, pese a la cita del Evangelio de San Juan que hay en el título, un libro transido de la certeza de la muerte, porque este es un poeta en el que una cauta alegría de vivir llegarán con la madurez. Pero, al mismo tiempo, el único gran poema fuera del libro es a Ernesto Che Guevara, un poema que comienza diciendo las palabras no entienden lo que pasa, describe la situación y confluye con el mismo verso. Poema político muy bueno, pero muy político. Y este pero no es, por favor, no va en desmedro del texto. Yo creo que si alguien entiende debe comprometerse, pues debe comprometerse. No se debe impostar actitudes que a uno no le van. Porque en este tiempo light y descafeinado capaz que se da a entender esto, y justo uno diciendo eso además. Pero entonces, un libro político en otra cuerda, en 1980, en medio de cuando las revoluciones que se soñaban estaban muy lejos. Teníamos lo de Nicaragua, pero Nicaragua, todo un continente de distancia. No era creíble acá una resurrección democrática. Pero por eso yo te decía... En detalle, digo, en esto que está diciendo, 2 cosas de este hombre que destacan tanto, Salvador Puig. Una, el poema de Che Guevara creo que es del 68. 68, 60, sí. Yo digo, inmediato a la muerte de... En el 67, en el 68. 67, no, la muerte del 67, el poema del 67 o 68. 60. Con el hecho fresco. Es un hecho fresco, es una reacción ante la muerte. Obviamente muchos poetas escribieron sobre Che Guevara, pero él destacó porque hizo una poesía de compromiso político con el hecho, en otra cuerda, como vos dijiste. Y lo otro es que también él maneja, después en la palabra me parece que el tema del coloquialismo, o sea, hablar la onda conversacional en otra cuerda muy distinta a la que se manejaba en Uruguay. Dos cositas para entender cómo este poeta es uno y el mismo en esa evolución. En el poema El Che, las formas métricas de la España del siglo XVI, del siglo de oro, que en realidad son italianas, el endecasílabo sobre todo, están intactos. O sea, formalmente
sigue la herencia esa de Guillén, la propia impronta de Basso, pero la temática cambia. Claro. Ahora, en Apalabrar hay un trabajo verso-librista interesante, irrupciones de coloquialismo, y al mismo tiempo, que es bueno estudiarlo para muchos autores del periodo, estoy pensando en Elías Uriarte en este momento, una tupida red de citas y alusiones, porque en aquella época había que decir sin decir, había que sugerir, y claro, esto era para el lector que podía estar en el secreto. ¿Y claro. qué ibas a hacerle? No tenías de otra. Citas y alusiones literarias, básicamente, ¿no? Pero literarias. Artísticas, literarias, cinematográficas, que con el devenir de la obra van teniendo una mixtura y una amplitud de registro. Y puede, por ejemplo, en el mismo poema, respecto al mismo pájaro, devenir la metáfora de Gardel, el pájaro era Gardelito, o de Jussi Björling, un malogrado tenor sueco. Entonces, ese es el Puch culto y coloquial al mismo tiempo. La alta cultura y la cultura, digamos... la alta cultura popular. La otra alta cultura. Mezclándola, combinándola en el mismo poema, y sobre todo sin que rechine, ¿no? O sea, claro. Referencias literarias o artísticas o estilísticas sin que rechine. Pero además, fíjate otra cosa. En la medida que este hombre se va volviendo, por decirlo de algún modo, optimista informado. Fíjate que si tuviera, en salida de emergencia, si tuviera que apostar, el libro del 92 por el que él obtiene el Bartolomé Hidalgo, se caracteriza de módicamente pesimista. Eso es optimismo informado, es otra manera de decir lo mismo. Es el poeta que está de vuelta de muchas cosas, que ya no compra castillos en el aire, pero que sigue creyendo política y sobre todo éticamente en el cerno de lo que creyó. Más allá que de repente los modos y los métodos ya no sean viables. Y eso es importante porque puede terminar, si tuviera que apostar, tan distinto en lo formal, con otra cautela en lo político, publicando al final el mismo poema al Che. Aquello está vivo, no me arrepiento, no chaqueteo. Publica el mismo poema. Aprender no es traicionarse, esa es una gran lección de moral para intelectuales, digamos, parafraseándolo, citándolo a Abad Ferreira. Simplemente para decir que dos de sus títulos, para que por así decirlo, si tuviera que apostar, son giros coloquiales, ¿no? Sin duda, pero además vos fijate que la trayectoria de la asunción de la duda, después de apalabrar, lugar a dudas, por así decirlo, si tuviera que apostar en un lugar o en otro, esto es, digamos, deliberado y sistemático, una apuesta sistemática a creer y dudar al mismo tiempo, que es la única forma sensata de creer. Dudar de los dogmas. En un momento dice los castillos en el aire, parafraseando, simplemente dice, son castillos que solo sirven, que no sirven para ir a vivir, ese digamos, poema, ¿no? que rescata la figura de Vittorio Gassman. Después de la pausa, ¿te parece, Juan? Pero con todo gusto. Buscarlo tranquilamente y lo leemos después de la pausa. Ya lo encontramos muy bien. Después de la pausa seguimos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí conversando con Juan de Marsilio, estamos conversando en esta semana, abriendo la semana, dedicada al poeta, un poeta con mayúsculas, Salvador Puch. Antes de la pausa, en el otro bloque, comentábamos un poema donde Salvador Puch, precisamente, hace una referencia a unas declaraciones de Vittorio Gassman. Sí. Y al compromiso con la polis. El tema, y la política. Hay cosas que están en la tapa del libro y, sin embargo, cuando uno le da por soñar, tan bonito como equivocadamente, se olvidan a medida que se lee todo el mamotreto hasta quedar con la cabeza recostada a la última página. Es bueno recordar entonces que los castillos en el aire solo sirven hasta el momento en que uno tiene que mudarse a ellos. Por supuesto, con esto no pretendo dictar clase de nada. Una de las últimas cosas importantes que leí, la leí en un periódico que levanté del suelo de una taberna. Una entrevista a Gassman en la que, pobre, rehúsa justamente el compromiso. Dice que se dedica modestamente
fugaz pantallazo en mi memoria cinéfila, perdón por la digresión, pero qué peliculón, Il Sorpaso. Retomo el tema, modestamente, modestamente al cine y al teatro. Y concluye el señor, en Italia todo el mundo sabe que Gassman vota socialismo. Esto es, reitero, mejor lección de qué aprender, no comerse la pastilla, Janus y Dixit. No implica chaquetear, no implica pasarse con armas y bagajes al otro enemigo. Y reitero, en este tiempo de tanta incongruencia, de tanta vergüenza ajena posmodernosa, esto es una pequeña Biblia de alguien agnóstico, por otro lado. Sí, alguien agnóstico, pero que tiene muchas referencias a la Biblia al tema de Dios, al tema del paraíso y del infierno, ¿no? Como que son, como que están aquí, ¿no? Y a la eternidad, por ejemplo, el tema del instante que dure, que es la eternidad. Sí, eso es maravilloso, porque Uruguay, país tan terriblemente laico, pero al mismo tiempo tan terriblemente occidental, produce eso. Produce poetas occidentales en el mejor sentido de la palabra. Esto es, muy imbuidos a la vez de lo moderno y de lo clásico, de lo judeocristiano y de lo grecolatino, y en el caso valiosísimo en la evolución de Puig, de lo culto, en el sentido culturoso y letrado del término, y de lo popular, en el mejor sentido de la palabra. Ahí estaba hablando de Vittorio Gassman, en otro poema habla de Chaplin, habla de Charles Chaplin, hacen la diferencia entre Sir Charles Spencer Chaplin y Carlito Chaplin, lo que era Charlotte, lo que era la figura de Charlotte, lo que era Chaplin de Charles. Después en otro poema habla de Yves Montand, alguien que... Y ahí es un poema de lo que pasa cuando sí se chaquetea, cuando uno sí se traiciona. Claro, Salvador Puig, alguien muy con mucha cultura francesa, ¿no? Afrancesado, en el mejor de los términos, mejor dicho, ¿no? Amaba a Yves Montand, sobre todo como cantante, no solo como actor, pero le escribe en el momento en que Yves Montand, se pasó a la derecha, digamos, ¿no? Sí, y es crudelísimo, porque además de algún modo, haces bien en citarlo, son poemas, este que leímos y este que vos aludís, que son de algún modo cara y contracara, y están unidos en ambos casos por la apreciación del quehacer artístico y la justa apreciación de la actitud ética de la persona. Igual él reivindica al final el quehacer artístico de Montand como que sigue gustando, pero, el arte, ¿no? Por supuesto, a ver, con ese criterio ni vos ni yo leeríamos a Celine. O a Borges. Sí, pero es obvio, es obvio. Hay cosas que van más allá. Yo estoy leyendo ahora un libro a publicarse de un cierto poeta que no nombraré, en el cual se introduce la metáfora, poeta cristiano el hombre, de que la luz es bífida, como la lengua de la serpiente, y que hay belleza que envuelve el mal. Baudelaire lo escribía. Entonces, eso uno no puede obviarlo, porque si no cae en un simplismo que de nuevo pide obviedad donde lo que debiera pedirse es poesía. Claro. Ahora, lo importante además, sobre todo estoy pensando en el tramito de aparente discontinuidad y más continuidad que la aparente que hay entre Apalabrar y Lugar a Dudas, que es el libro del 84, el mismo que es capaz de decir lo que yo cité acerca de que toda esa injusticia era aparente y que no era definitiva en el 80, es capaz de decir en el 84, de escribirlo, que se va a venir la democracia pero que las heridas van a quedar. Y eso es duro de decir. Es decir, era un poeta que se atreve a decir, con una fe cauta en el quehacer político del hombre. Y honestamente lo dice. No, tengo acá una cita. Un detalle también que digo que tiene que ver con lo autobiográfico. Todas las reseñas dicen también de que es alguien que eludía lo autobiográfico directo, el yo, digamos, ¿no? Para posicionarse en un vuelo poético donde la poesía entra y sale. Y es que eso es lo que lo hace comunicante, porque a lo que el yo es elusivo, cuando ese mismo yo que no se nombra, sin embargo, opina o transmite la anécdota, te permite reflejarte en tu opinión acorde o discrepante o en anécdotas similares que provocan lo mismo en vos. Entonces, fíjate, decir cosas como
la realidad entre lo que queremos y lo que lloramos por los siglos de los siglos. Es decir, para el que vivió la dictadura habiéndose formado en el Uruguay en democracia, lo que viviera después iba a ser eso. Y es duro de decir. Claro, es duro de decir. Estaba previendo el desencanto ya. Pero claro, en esa época en que un montón de gente sacaba la guitarrita y cantaba la revolución revoltosa del pueblo popular, y había aplauso fácil. Claro. Y también algunos de ellos lo hicieron en el libro. Pero respecto a lo comunicante, fíjate cómo se va acendrando, se va depurando hasta esa maravilla que es el último libro. Y mirá cómo logra incluir al lector en el poema. Página 523. Trabajo de poeta. El poeta carpintea la noche para ver si amanece. Del otro lado del espejo, el lector debe hacer como que asoma. Y vos fíjate qué ambigüedad deliciosa. Como que asoma el lector para encontrarse con el poeta, para usar el poema como espejo, como que asoma el sol y lo están pariendo entre los dos aunque no amanezca. No, o que el sol también es el lector. Pero es maravilloso. O sea, el carpintea la noche para que asome Exacto. el sol, Exacto. que es el lector, ¿no? O sea, la comunicación. Y vos fijate cómo toma una metáfora canónica, si querés, de la poesía de izquierdas, eso mayakovskiano del poeta obrero, pero lo despoja de toda la parafernalia de Clisés que vino después de Mayakovsky a caballo de eso. Y además no es sonso el oficio que elige, porque nuestro señor era carpintero antes de ponerse a redentor. Ah, no sabía. Ah, no. Seguro. Está claro. Avise, yo sigo siendo católico. Está bien, es una referencia cristiana. Tiene también esa capacidad que es humorística a veces de vincular o asociar cosas que aparentemente por ejemplo el pensamiento y el erotismo. Por ejemplo, en estos dos versos que vos ponés en tu reseña, eso es maravilloso. Debo decir que habían los músculos de tus piernas la tensión requerida para un salto de pensamiento. Pero, a ver, toda esa zona de apalabrar, hay algunos de los poemas finales de apalabrar, Retrato de una mujer, que es maravilloso. Carta triangular. Es final de la segunda sección. Porque además, fíjate, es la carta al que amó a la misma mujer que uno. Que es una de las cosas más difíciles de escribir desde la postura masculina. Porque uno tiene una fraternidad y a veces una enemistad al mismo tiempo con quien amó a las mismas mujeres que uno amó. Y sin embargo esa fraternidad está y uno calla. Mira lo que escribe este hombre. A usted que amó a la misma mujer que yo, que tal vez la encontró superior al amor, a mí que no me gustan las comparaciones, ahora que la hemos olvidado. Y ella entra desnuda en una habitación que desconoce, la intersección de nuestros dos olvidos. A ella, por fin, que allí carece de espejo para verse, que tiene que olvidarse de memoria, que querría disponer algunas flores, tan fetal y tan sola como una pajarita de papel. De golpe y para siempre, a ella, que casualmente ahora no se parece a nadie en este mundo lleno de semejanzas, a la una, a las dos, a la única, que ahora es solo un lío de veloces y múltiples y de sueltas imágenes, cuyo pronombre mismo es un sarcasmo de algodones caídos en el planeta Venus, en el planeta vidrio, que ya no tiene edad, mientras usted y yo quién sabe en qué pensamos, pero tiene la de usted y la mía y la de ella cuando usted la amó y la de ella cuando yo la amaba y la de toda la tristeza junta. Y me atrevo a confesar al público lo que confesaba en privado. Esto es un poeta es esto y no lo que yo llevo puesto, mire. No, me da envidia. Hay un detalle que él hace, que es que la poesía, parece una cosa evidente, o parece que debería ser más compartida por los poetas, pero para Salvador Puig parece es que música, la poesía es música y es un territorio autónomo. Entonces como que a veces está jugando, meto una cosa y meto con otra cosa en el poema para ver si funciona, ¿no?
Pero siempre, si bien hay referencias a, digamos, a la realidad, a la vida, parece que la idea es que es todo, otro objeto, aunque tenga parentesco con la vida. Exacto, que viva dentro del poema. A mí lo que me interesa es que viva dentro del poema. Tiene un poema que dice: la sombra siembra, multiplica, disemina un gran bosque de sombras, sin un solo árbol, cosa que da para pensar. El pensamiento es de por sí sombrío, pero cuando amanece hay un árbol ahí. Ah, claro. ¿Ves? Es la misma nota que vos aludías en lo del sol. Es una buena reflexión esa. Porque además, insisto, en una palabra de una sílaba que a mí me gusta mucho, y una de dos que es la prima hermana, son fe y son duda. Ajá. Desde su agnosticismo, desde su no creer, desde su formación, de su adhesión al materialismo en determinado momento. Sin embargo, afirmaciones como esa, o como la del sol, o como el lector del otro lado del espejo, claro, son afirmaciones de fe. De fe no trascendente, no metafísica. A ver, no es de la única que hay, esa que uno tiene porque lo catequizaron. Aquí hay Álvaro Ojeda, en un artículo en el Cultural, comienza el artículo diciendo: poco más de 2 años de vida le quedaban a Salvador Puch cuando publicó los siguientes versos: en todo caso, es bastante probable que existamos. Una vez se sabrá. Sí. Eso es bien Puch. Eso es bien Puch. Y la pasión por el tema de... era alguien, bueno, amigo de Citarrosa, un melómano, estas personas, melómanos... Era un individuo amigo de sus amigos. Tú fíjate que hay algún poema que le dedica a Juseca, porque con Juseca se conocen yendo en taxi. Citarrosa y Juseca, siendo el chofer del taxi Juseca, están conversando de libros, tercia en la conversación Juseca, paran el taxi, se van a tomar unas cuantas y a conversar de libro, y el taxi se muriera. Se dicen amigos, sí. Iban Citarrosa y Salvador Puch conversando poesía, el taxista se pone a hablar y ese taxista era Juseca, y bueno, termina conversando. Hay un detalle que el tema de... Eso sería lo musical vía Citarrosa, pero tiene un poema, por ejemplo, donde habla de las versiones que puede haber de una sinfonía, si fulanito o menganito. Es un poema dedicado a un amigo muerto. Entonces él dice: a vos te gustaba más esta, me gustaba, ¿no? Y entonces sigue pensando en ese diálogo. Ese poema y en varios textos tiene una enorme capacidad que es bien poética respecto a la función de la poesía en todas las tradiciones de todos los pueblos. Que es que la poesía es un antimuerte. Es algo, si querés, muy falquiano. Claro. El manejo que tiene de la relación con sus muertos y con sus amigos muertos. Y que la capacidad de hacerlos vivir. Exacto, que sigue conversando y dice: quizás yo, quizás me convencieras, quizás no. Y sigue conversando, esa conversación que es de gente muy melómana, en el sentido de gente que está discutiendo. Eso se lo debe a la formación por su madre. Interpretaciones de una sinfonía, de una sonata en 2 directores alemanes, ¿no? Pero además, esto es importante porque uno ve que la duda en Salvador Puch no es una duda impostada porque queda bien. Es terriblemente coherente con lo que duda. Entonces, aquello de lo que descree también podría terminar existiendo. Ese guiño y guiños similares al que tú citas son constantes y no como clichés. Más bien para huir de los dogmas, ¿no? Claro, más bien para huir del dogma, ¿no? De la certeza esa. Hay dogmas en espejo, hay dogmas negativos. Claro. Cuando, salvo el agnosticismo bien llevado, todos los anti terminan siendo, si uno no se cuida, dogmas negativos. Y lo de la música, lo que yo te quería llevar es el tema de no solamente erudito en cuanto a la música popular, erudito a la música culta, sino planteando que las palabras, él siempre ve como que le faltan algo, que lo ideal sería llegar a la música. Bueno, a ver, a Ángel Rama le sugirió no firmar su primer libro y sus primeros poemas como Becker Puch, pero si vos te fijás, eso es muy beckeriano. Perdonen que cite la rima uno tan denostada. Becker es un señor poeta y no en vano el mejor libro sobre Becker lo escribió José Pedro Díaz. Que quisiera escribir con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Por un lado eso, pero fijémonos en lo que dice sistemáticamente al inicio
y al final del poema al Che. Las palabras no entienden lo que pasa. Y la sostenida musicalidad, la música de sus poemas, los quiebres de versos, los retruécanos, las repeticiones modificadas de la misma palabra, dicen y sugieren mucho. Es un poeta para oír, y yo diría, es tal vez presuntuoso decirlo, pero para los aprendices de poeta que andan en la vuelta, es un poeta para oír y aprender a tratar de escribir poesía que sea para oír. Claro. Hay un detalle también que no hemos dicho, es que las lecturas de él, era un hombre de radio, un hombre que tiene una voz fabulosa, pero parte de ese hermetismo que parece tener su poesía, cuando él las decía, parecía algo absolutamente oral, casi coloquial. O sea, todos los quiebres que uno puede ver en una poesía, ahí parecían perfectamente. A mí me pasó la primera vez que lo escuché, en el 2005, y quedé fascinado, porque es que es increíble, escribía desde el decir, además. Me pasó una cosa parecida con Rolando Fayet también. Rolando Fayet, cuando decía sus poesías, perfecto, digamos, ¿no? Sí, sin duda. De todas formas, el hermetismo es más acusado, ni que hablar, en el mentor de ellos, Bassomaglio, en Fayet en relación con Puig, y en muchos otros compañeros de, no diré generación, pero sí de la aventura que fue publicar en dictadura. De los 80, claro. Porque aquello era, si estabas atrincherado en tu silencio. Aquí hay un poema en soplo, simplemente para terminar, ir terminando, en donde él interpela con humor, dice acá Luis Bravo, a Dios por no habernos hecho seres de sonidos, seres de música en lugar de seres de palabras. Dice, la música desarma al pobre hombre, la palabra lo arma de palabras. Si fue Dios, ¿cómo no nos hizo menos o un poco más fantasmas? Pudimos haber sido música en persona. Sí. Pero mira que la poesía de él casi lo logra. Casi lo logra. Muy bien, gracias por estar acá, Juan de Marsilio. Gracias por haber inaugurado esta semana Salvador Puig. Mando un especial abrazo a la hermana de Salvador Puig, Alma Puig. Me tocó trabajar con ella durante muchos años en la Facultad de Derecho, y aparte cuando lo entrevisté a Salvador Puig, digo, no lo sabía. Y dije, pero vos sos Beck, entonces sos hermano. Y empezamos a hablar, y acá todos nos conocemos en Montevideo, somos todos. No, pero vamos a ser claros. Hubo un montón de gente que lo trató como Becker Puig, coloquial y convivialmente, y no tenía la más puerca idea de que existía el poeta Salvador Puig. Exacto. Y el tipo, por lo que me dicen, yo no lo traté a él, una vez coincidí en una reunión, por lo que me dicen no se hacía demasiado problema con ello, que es una buena cualidad. Y era hermano de Barret Puig, por también, supuesto. El periodista de la televisión. Y gran conocedor de música culta y de ópera. Sí, los dos. Por favor. Gracias por estar acá, Juan. De nuevo, yo agradecido. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La noche se te cuela en un garzón y te ves negando al sol. Describes lo vivido y tienes sed, muertecita en un café. Porque tú no te mueres una vez, tienes intención de ayer, colgando de una silla, hablándole a la pared.
Estamos escuchando obviamente a Darnoyan, a Eduardo Darnoyan, Un transeúnte es el tema que nos estaba brindando Darno, que nos va a acompañar esta semana, y ahora ya mismo le doy la bienvenida a Rosana Malaneski, presidenta de la Casa de los Escritores. ¿Cómo le va, Rosana? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Pablo? Bien, aquí andamos en la máquina de pensar, arrancando este lunes, y queremos conversar contigo porque hay muchas actividades de la Casa de los Escritores y creo que algunas son como muy importantes para los escritores, ¿no? Sí, A ver. sí. ¿Querés que te cuente un poco? Dale, sobre todo el tema de esta iniciativa que hay para hacer un proyecto de ley. Mira, la idea es que se va a formar una mesa que va a estar integrada por el Ministerio de Educación y Cultura, el Parlamento, la Casa de los Escritores, para ver un poco cómo puede ser una posible legislación para los artistas, no intérpretes, porque viste que hay una ley que es para artistas intérpretes, que son los que reproducen y ejecutan. Esto tiene que ver más bien con una cuestión de los artistas que tienen que ver con la creación, que no tienen una legislación que los determine en sentido alguno, podríamos decir, ¿no? Entonces la idea es generar una especie de, podríamos decir, debate o discusión o de puesta a punto del pensamiento para ver si este tipo de gente, como por ejemplo los escritores, los artistas plásticos, pueden tener una legislación que contemple su actividad y que además genere seguridad social y demás como trabajadores o no de la cultura. La idea es generar un espacio para precisamente generar insumos, valga la redundancia, generar insumos para tratar desde la realidad uruguaya, ver si esto es una actividad, si escribir es una actividad, si pintar es una actividad, cuándo sería profesional, cuándo no, o cuándo podría generar algunos derechos sociales y obviamente hay obligaciones, ¿no? Deberes y derechos, porque si generara derechos, por ejemplo, al tema de la jubilación, claro, generaría cotizaciones. Digo una para que la quede más clara, porque en general la actividad literaria o de pintura, en fin, no se considera un trabajo, cuesta más considerar un trabajo como el de las 8 horas, por decir algo. Exactamente, cuesta considerarlo una cuestión profesional y algo que tenga que ver con un trabajo. Entonces la idea de la casa es tratar de organizar una puesta a punto del pensamiento, podríamos decir. En ese sentido es que estamos llamando a una reunión para el día miércoles ¿qué miércoles es, Pablo? 22 de agosto a las 18:30 ahí en la Casa de los Escritores, Mercado de la Abundancia, primer piso ahí en San José y Yaguarón. El tema es, va a ser un intercambio de opiniones, bueno, primero para ver la realidad y a ver si hay una base, digamos, para después llevarla a esa mesa donde va a estar el Parlamento, digamos, va a haber representantes y donde va a estar autoridades del Poder Ejecutivo. La pregunta es la siguiente, ¿ustedes están convocando a escritores? Estamos convocando en general a todos los escritores que se sientan implicados en el tema, que tengan interés de participar en una puesta a punto del pensamiento, que tengan algo para decir o que tengan algo para oír, por ejemplo. O preguntar. Escuchar y decir lo que uno piensa acerca del tema para ver justamente, como vos decís, cuál es el estado del arte. O sea, cómo se puede pensar esto desde nuestra realidad como escritores y ver cómo podemos mover este tema que en este momento es importante porque de alguna forma hay una determinación política a que estas cosas pasen. Y cuando digo política quiero decir en el gobierno, ¿no? Que están reglamentando contrataciones y demás, y además hay un movimiento muy fuerte de parte de los artistas intérpretes que se han movido y que han conseguido beneficios y que de alguna forma ese movimiento también transforma nuestra tarea desde este punto de vista, o la visión que hay sobre nuestra tarea. Ahora, Rosana, también se han hecho, digo, yo estoy un poco por fuera, pero se han hecho asambleas de la cultura, encuentros. Yo fui a un encuentro de escritores en Paysandú, donde una y otra vez sale el tema de la jubilación. Yo veía a los escritores jóvenes que decían, están delirando en un país donde no se venden ni 300 libros, vas a jubilarte. Eso es un tema interesante, porque uno está acostumbrado a pensar al escritor como aquella figura que solo crea obras y que solo crea libros, pero la ley de los artistas intérpretes, por ejemplo, es de los artistas intérpretes y sus oficios conexos.
Ajá. Nosotros, por ejemplo, podríamos pensar si tenemos o no oficios conexos. Por ejemplo, si Y la sin gente du- que hace sin duda que hay edición, oficios, sí, claro. corrección gramatical y de estilo, si no es algo que pueda estar conexo a las actividades literarias. Es decir, son todas puntas para empezar a mirar y para ver qué es lo que se puede generar. O también está el tema de, por ejemplo, si aquel que es redactor creativo Por o aquel ejemplo. que escribe obras de teatro no es escritor Por también, ¿no? ejemplo, los que escriben teatro hasta ahora están no exactamente comprendidos, pero vos fíjate, Pablo, que ellos en alguna medida para generar seguridad social y inclusive para poder presentar facturas, porque viste que ahora también a veces a uno lo contratan para algo, para dar un taller o qué sé yo, para lo que sea, cualquier proyecto de los fondos concursables que contrata un escritor tiene que presentar una factura de ese escritor. Sí. Y si uno no tiene unipersonal, no tiene forma de cobrar. Tiene que pedir que le presten una factura. Es así. Entonces, hasta ahora el dramaturgo, por lo que yo he entendido, cobra como a través de SUA como Sí, oficio conexo. Claro, en SUA están, sí. Claro, es un oficio conexo. Y esa es una posibilidad que también la Casa maneja, poder hacer un acuerdo con la cooperativa de artistas de SUA y que los escritores puedan presentar factura a través de la participación de la Casa, y la Casa lo que hace, que me parece que no es poco, sino que tiene más bien un alto valor práctico y también simbólico, lo que asegura es la condición de escritor de la persona que está presentando esa factura. Aunque aparezca a través de, no me acuerdo, su arte creo que es el nombre de la cooperativa. La cooperativa, sí. En algún momento, antes de hacerse la Casa de los Escritores, digamos, el físico, se planteó que la Casa de los Escritores podía estar en el local de SUA, porque se veía precisamente que hay similitudes, afinidades, en fin, hay una serie con Agado, también hay una serie de... Los que se están moviendo también son los plásticos, Ajá. que probablemente participen también de esta mesa porque sus condiciones son parecidas a las nuestras. Se trata de un tema que es muy específico de aquellos artistas que están en el tema y que precisamente, valga la redundancia, están en el tema, pero que son oficios como que no están bien vistos, digamos, como no tienen la entidad de trabajo como si la puede tener un actor, o incluso en la danza también han logrado tener más entidad, y en la música obviamente sin hablar. También. Nosotros estamos participando, cuando digo nosotros, en realidad quiero decir la Casa, ¿no? La Casa participa de un ámbito nuevo que se ha formado, que es podríamos decir, una intergremial para la cultura, aunque la Casa no es un gremio, pero participa de ese espacio que se llama Artistas en Construcción, y ahí están los músicos, los teatreros, los artesanos, o sea, la gente de teatro, los artesanos, están también los titiriteros, los artistas plásticos, los extras de cine, todos los que trabajan en cine que no son actores, o sea, toda la parte técnica y demás. Y en este momento, digamos, el debate tiene más fuerza porque toda esa gente se está moviendo en este tema, ¿entendés? Entonces, aparte hay un detalle que hay que saber, digo, por eso simplemente para invitar a esa reunión el miércoles 22 de agosto a las 18:30, es que los parlamentarios y los que hacen las leyes necesitan insumos, necesitan, porque no es algo que se pueda, digamos, trasladar mecánicamente de leyes de Argentina o leyes de Chile, porque son cuestiones muy, muy específicas de este medio de Uruguay y de Montevideo. Por supuesto, el valor que tiene esta instancia para mí es, por un lado, que está la sociedad civil, o sea, que está la gente que se dedica a eso, nosotros, la Casa de los Escritores, y que además estamos juntos con los demás artistas que también están promoviendo cada uno de su perspectiva, desde su oficio, desde su arte, digamos, pero todos manejando este tema como un insumo, obviamente, para el Estado, porque el año pasado organizamos un espacio en la Intendencia para ir a hablar de este tema, donde se comprometieron también las autoridades a seguir pensando, bueno, ¿está? Y ahora lo estamos manejando en el Parlamento y en el Ministerio de Educación y Cultura. Muy bien, Rosana Maraneschi, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias, y espero que que tengan una reunión nutrida este miércoles 22 de agosto. La convocatoria es amplia, a las 18:30 ahí en la Casa de los Escritores del Uruguay. La idea es hablar de, digamos, ante este posible proyecto de ley, ir a hablar de las necesidades y las posibilidades que tienen los escritores aquí en Uruguay. Hablar y a oír, esperamos. Bárbaro, te mando un beso grande.
Dale, gracias. Chao. Amigos, culminamos la máquina de escribir del lunes. Hoy el lunes arrancamos con fuerza. Mañana vamos a arrancar con más fuerza. Vamos a tenerlo al poeta Elder Silva para hablar de Salvador Puch. Y también vamos a pasar una serie de fragmentos de la entrevista, yo lo dije, de Salvador que hicimos a Salvador Puch en Sopa de Letras, junto con 2 de sus poemas musicalizados por el cantautor Andrés Estañaro. Esto es todo. Hasta mañana, amigos.